Good afternoon, everyone, and Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros en este evento emocionante. Soy Rachel Schmidt-Key, gestora para Refugees International, y vamos a hablar cómo México y Estados Unidos pueden trabajar para cumplir con las necesidades de las personas haitianas. Un poco el evento se va a llevar a cabo en inglés para empezar, pero para la discusión con los panelistas vamos a cambiar al español. Vamos a tener interpretación simultánea en inglés y español. Y si quieren, si quieren el guión de toda esta información en criollo haitiano, necesitan traducción, por favor, escojan el icono de el globo de interpretación. Si son bilingües en inglés y español, no se preocupen de eso. Por eso, manténganse en este canal. Así que si quieren tener preguntas, si quieren hacer preguntas, por favor usen la función de Q y A, preguntas y respuestas en inglés y español, y simultáneamente interpretar eso. Ahora me encantaría presentar al presidente de Refugees International, señor Eric Schwartz, para dar los saludos iniciales. Gracias, muchas gracias, Rachel. Es mi placer dar la bienvenida a todos a esta importante discusión con respecto a las experiencias de los migrantes haitianos en México. Quiero darle por anticipado las gracias al panel y a mis colegas y a nuestros gestores. La experiencia de los defensores revela la falla de los países de compartir la responsabilidad de efectivamente proteger a estas personas. Acabamos de regresar de una viaje a la frontera donde vimos personas que conocimos en Reynoso con respecto a acceso a cuidados médicos, escuelas para sus niños, oportunidades de trabajo, un ley 42 de la ley de decreto pública, forzados a regresar a Haití para una realidad para muchas personas. Este evento va a enfocarse en las experiencias de las personas haitianas e incluir una discusión de las maneras de aumentar su acceso a protecciones y una vida digna en México y en Estados Unidos. Soluciones involucran el cambio de las organizaciones locales, la comunidad haitiana y las políticas de los gobiernos de México y de Estados Unidos y aquellas agencias y organizaciones internacionales. Y con eso, un gran placer pasarla a Yael Shacker. Yael. Muchas gracias, Eric, y gracias a todos por participar en este panel y por ser parte de este evento. Yo soy Yael Shacker y muchos de ustedes están familiarizados con lo que sucedió en Del Río, Texas, pasado septiembre, los esfuerzos de la patrulla fronteriza, forzando a las personas que buscaban asilo político haitianos en el Río Grande. Confinó bajo condiciones horrorosas cerca del puente internacional y los mandaron encadenados a Haití, un país que estaba teniendo una crisis política y humanitaria. Como hablamos en el informe hace un mes, esto se empujó, no sé, bajo el título 42 en diciembre 2021, enero 2022. Han de nuevo esta última semana han aumentado, aunque la política se supone que tenía que finalizar y que se había reducido esta persecución. Había varios viajes con varios hombres, mujeres y niños se mandaron a Haití el martes y ayer. Más haitianos han sido expulsados por avión que cualquier persona de cualquier otra nacionalidad bajo el título 42. No es justo, no es correcto. La administración Biden ha equivocadamente expulsado como a 25,000 haitianos y ha permitido a ucranianos en la frontera, aunque Title 42 ha tenido mucha mención inmensa. Ha habido un cambio y que ha sucedido para expulsar a haitianos después de que están en Haití. Originalmente habíamos tenido la intención del video que íbamos a mostrarles, pero la semana pasada, el fin de semana pasada, la persona que estaba aquí en este video lo buscaron
miembros de pandillas en Haití, así que hemos cambiado a un clip, a un video de audio que vamos a mostrarles ahora. Okay, it looks like we're having Parece como que estamos teniendo un poco de dificultad con el videoclip. Voy a continuar con mis comentarios. Si podemos ponerlo en línea, si lo podemos subir en línea, sería mejor. Sería bueno, lo podemos mostrar al final. Refugees International primero conoció el nombre en el clip. El clip se trataba de un señor, un hombre que descrito cómo había sido transferido a diferentes instalaciones en la frontera de México-Estados Unidos, recibiendo maltrato de alimentos y de cuidado. Y cuando llegó a Haití, una falta de poder irse de su casa por temer a ser raptado, y lo cual, y de su familia, lo cual, muy mortificante. Refugees International lo conoció este señor en Tapachula, en México. El impulso a esto de las sombras, lo que se llama el título de nuestro informe, no solamente se refiere al maltrato en la frontera de Estados Unidos-México, a expulsión a Haití, es una referencia a la falta de acceso a asilo y la amenaza de ser expulsado en la frontera de Estados Unidos-México, combinado con políticas de México que transfieren a migrantes haitianos sin tomar en cuenta sus necesidades, sus derechos. Deja a las personas haitianos en un limbo y sin poder en el norte de México. En otoño 2021, sucede que en Del Río había miles de haitianos buscando Haití en el sur de México. Ahí había dificultad solicitar, obtener asilo político, otros documentos. Se les forzó permanecer en Tapachula, donde no les dieron cuidado en los hospitales, falta de apoyo organizacional. Las autoridades de inmigración mexicana los mandaron a centro de detención por medio de la Guardia Nacional Mexicana. Violentamente les prohibió irse hacia el norte. Y ahora pide reforma por los grupos de derechos humanos. Las autoridades migrantes de Migración de México inició una política que mandó a miles de migrantes a un estadio en Tapachula, donde estuvieron en condiciones horribles. Esperaban camiones, los mandaron a lugares en camión a partes de México, y fue difícil encontrar trabajo. Algunos fueron más al norte, como a Ciudad Juárez y a Reynosa. National, como mencionó Erica, visitó a estas familias haitianas este mes, a personas que habían sido transportadas de un campamento por la Guardia Nacional, la policía, y carecían de protección de vivienda y cuidado médico y alimentos, y muchos sufrieron trauma por traumas. Una mujer haitiana nos dijo a Refugees International que fue violada al buscar vivienda para su familia ahí. Un hombre haitiano dijo que había hombres en Reynosa que lo estaban amenazando y que empezara a trabajar para ellos. La mayoría de los haitianos que conocimos estaban muy ansiosos de tener asilo en Estados Unidos, donde tienen parientes, pero el puerto está cerrado por título 42, y temen ser expulsados a Haití si tratan de cruzar la frontera. Tenemos acceso al primer clip ahora, así que quizás vamos a tocar eso, poner eso, y inmediatamente después de eso ponemos el segundo video que vamos a enseñarle, de un hombre que se llama Eric, que conocimos en Reynosa. Si podemos tocar los clips uno después del otro, sería maravilloso. No he escuchado de ti en mucho tiempo. Y te doy gracias por tu mensaje, porque todo lo que me has dicho en estas entrevistas, agradezco lo que me has explicado. Bueno, para comenzar, cuando llegué a México, pasé un tiempo en México. Cuando llegué a México, llegué a Tijuana. Y después de estar en Tijuana, me fui a Mexicali, Baja California.
Después ahí pasé muchas semanas y no encontraba trabajo, no podía hacer nada y no tenía dinero para pagar por una casa, así que me tuvieron que, me metieron en un centro de detención. Cuando salí ahí, voy a ver cuando dejaron a ver si podía pasar por el proceso de inmigración y encontrar una mejor vida en Estados Unidos, porque veía que la mayoría de ellos podían encontrar trabajo allá, ir a la escuela, aprender. Así que tuve que hacer esto. Y cuando llegué a la cárcel, ya había pasado por otra prisión. Me dieron, bueno, me sirvieron comida, algo así que llamado tortilla con jugo, con pan. Me dieron naranjas, me dieron manzanas y me dieron de comer esto. Pasé 8 días en la cárcel, después me dieron de todo tipo de alimentos, pero no era comida a la cual estaba acostumbrada y no me fue muy bien. Y para mí no me gustó el tratamiento que recibí, no fui tratado bien, porque nunca había estado en una prisión, en una cárcel. Y no soy una persona que me quedaba dentro de la casa todo el tiempo, pero cuando estaba en la custodia de la policía o inmigración, tenía que hacer lo que me obligaban a hacer, y lo que tenía que comer y lo que me daban. Tienes que aceptar eso, no puedes decidir por ti mismo. Así que por mí tuve que quedar en una prisión, en la cárcel, porque cuando estaba en la prisión tenía dolor de cabeza, mandaron al doctor y me dijeron que estaba pensando mucho, que esto me estaba causando que mis ojos me dolieran. Y luego, bueno, me hicieron pasar por 4 cárceles. La cuarta me levantaron a las 2 de la mañana, me deportaron a Haití y bueno, cuanto a lo mío, las cosas son más difíciles para mí, es seguro, porque honestamente no puedo pagar para mandar a mi hijo a la escuela. Han sido 2 semanas. No puedo mandarlos a la escuela ya porque no tengo dinero para pagar la escuela. Y no tengo apoyo, no tengo ninguna forma de ingresar, no estoy trabajando. Las cosas se han puesto muy difícil para mí actualmente. Cuando me levanto todos los días, mis niños vienen a visitar, hablan conmigo, después ya no están enojados conmigo, pero no está bien esto conmigo, porque cuando vienen a verme no me pueden dar dinero y no hay dinero para mandarlos a la escuela y no puedo mandarlos, mientras que otros niños sí pueden ir a la escuela. Las cosas han estado empeorado, difícil para mí. Verdaderamente no me siento bien con esto. Estoy pensando, adicionalmente, recientemente raptaron a 3 personas. Eso me preocupa a mí, porque estoy pensando que yo pude haber sido de esas personas que fueron raptadas y no puedo ver eh, cómo pagarle a estas personas para que me dejaran ir, cómo pudiera hacerlo, porque cada uno nos pagaron 100,000. Me imagino, no sé cómo hacerlo. Es una situación terrible. Bueno, y verdaderamente te agradezco. Y ahora la transición al próximo video, eh, un video con un hombre llamado. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Sí, mira, yo salí de Haití por el motivo que mi salida de Haití, tengo un problema en Haití hace mucho y se mató mi hermano y mató a mi papá. Entonces los bandidos estaban atrás de mí para matarme. Yo tuve que salir urgente de Haití y ese problema fue que yo salí de Haití, y en Haití está mucha delincuencia, se secuestra mucho, y como secuestrar e intentar violar a mi señora, y nosotros tuvimos que salir huyendo también de Haití. Ese es el motivo que yo dejé en Haití y muchos problemas como mata a mi papá y mata a mi hermano. Entonces yo tuve que salir atrás porque a mí me cae atrás también para matarme, porque yo pensaba que yo iba a
iba a pelear con ellos también, iba a matarlos también. Por eso me caí atrás para matarme. Entonces yo salí de Haití, yo aquí en México, y llegando aquí está súper triste, súper difícil la cosa, y los trabajos es muy difícil, y casa, para conseguir una casita cuesta mucho, y también es muy difícil para conseguir. Al llegar mucho inmigrante está súper complicado la cosa. Entonces, por eso que estamos esperando que conseguir una nueva oportunidad y pidiendo a Dios que no me regresen a Haití, porque en Haití yo no puedo regresar más. La otra vez estuve en Haití, tuve que salir huyendo con mi familia, no puedo ir en mi casa donde vivía, no puedo ir, y tuve que salirme a República Dominicana urgente porque no podía quedarme en mi país. Y estoy pidiendo a Dios que no me deje volver más en Haití, porque está súper complicado, y la niña a veces está pensando y llorando que no quiere volver en Haití por lo que ha pasado, y mi esposa también, que a veces se puso a llorar y se ha complicado la cosa, las situaciones, a pensando tanto que no quiere volver en Haití. And I just want to say, Y simplemente quería decir que, como indica Eri en el videoclip, quizás hayan escuchado ya que tuvo que irse de Haití y se fue a la República Dominicana. La mayoría de las personas haitianas que hemos entrevistado han estado en varios diferentes países en las Américas. Y como indica en el informe, en los detalles del informe, la violación de los derechos de personas haitianas y el no darle este refugio digno es una falla hemisférica. Los haitianos que entrevistamos para esta violencia enfocada, como se describió, y después se sintieron ellos de irse de la República Dominicana, Brasil, Chile y México por violencia y discriminación, falta de estatus seguro migratorio, acceso a trabajo, seguros sociales, servicios sociales, poder y unir a estos miembros de la familia. Y bueno, hay una cumbre de las Américas que viene en junio y depende de los países de la región, incluyendo Estados Unidos, de comprometerse a proporcionar secuencias legales para los inmigrantes haitianos. Lo último que voy a decir antes de pasarle el micrófono al panel, el método que usamos en nuestro informe fue repetir entrevistas con migrantes haitianos para tratar de entender sus planes que cambian de intenciones y cómo las políticas estaban impactando sus experiencias en diferentes lugares y el tipo de reformas que se pueden hacer para asegurar que sus derechos sean protegidos y necesidades mejor asesoradas. Ahora voy a hablar con Rachel, que va a hablar con nuestro panel distinguido. Gracias. Muchas gracias, Yael. Bueno, ahora voy a pasar a español para esta próxima parte del evento. Para aquellos que están escuchando al canal español, sálganse del canal español y pueden escuchar el evento así como es. Y si necesitan escuchar el evento en inglés, si necesitan interpretación, seleccionen el icono de interpretación y participen en ese canal. Entonces estoy cambiando ahora la porción del evento en español. Si necesitan, si estaban escuchando el evento en español, pueden salir del canal de español de traducción y pueden escuchar el evento como es. Entonces, sí, ok. Ahora quiero dar la bienvenida a los tres panelistas que tenemos hoy día. Quiero introducir primero a José Herreros, representante asistente de protección para el ACNUR México, Jessie Balcín, la coordinadora de trabajo con la comunidad haitiana para Espacio Migrante, y Wesley Luke, coordinador de la Asociación Refugiados Haitianos en Tapachula. Bienvenidos a todos y gracias por estar aquí con nosotros. Voy a empezar con unas rondas de preguntas y luego vamos a abrir la discusión para preguntas de la audiencia. Entonces, José, voy a empezar contigo.
con más de 100,000 solicitudes de asilo el año pasado, México se está convirtiendo cada vez más en un país de asilo para muchas nacionalidades, incluidos los haitianos. Entonces, me encantaría saber qué tipo de opciones de regularización y protección están disponibles para haitianos en México y cuáles son las ventajas o desventajas de estas opciones. Gracias. Hola. Muy buenas tardes, saludos a Wesley y a Jesse y agradecer a Refugee International por este súper importante reporte y por levantar la situación de la población haitiana en toda la ruta migratoria en México y hacia Estados Unidos. Creo que es importante y urgente levantar a la opinión pública todos los retos que están enfrentando la población haitiana para acceder a la protección a la que tienen derecho. Para responderte rápido y directamente, luego voy a elaborar. Lamentablemente, la única opción que hay hoy día en México es el asilo. El asilo es la protección complementaria, pero es vía el reconocimiento como refugiados o como protección complementaria. No hay otras vías alternativas o de regulación migratoria accesibles. Y eso es bastante grave porque en México hemos tenido un incremento de solicitantes de asilo pronunciado desde 2015. Para daros una cifra muy rápida, en 2017 tuvimos alrededor de 7.000 personas que pidieron asilo en México, en 2021 fueron 130.000. En 2018 fueron 30.000 y se multiplicó por 4 a 2021. En todo este periodo de tiempo, el presupuesto de Comar sigue siendo el mismo. El 2021, el aumento más pronunciado, más del 50% de los 130.000 que pidieron asilo en México eran nacionales de Haití y también con un porcentaje de hijos o hijas que habían de nacionalidad brasileña o chilena porque habían nacido en esos países. No, si bien es cierto que las nacionalidades predominantes que piden asilo en México son Honduras, Haití, Venezuela, Cuba, Salvador, Guatemala, Nicaragua, todas en un alto porcentaje pueden requerir protección como refugiados. El problema es que, lo que decía antes, Comar sigue teniendo el mismo presupuesto que tenía en 2017 en este 2022. Literalmente no hay capacidad en Comar para procesar en tiempo las personas que piden asilo en México. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Primero, sabiendo que un alto porcentaje requieren protección como refugiadas, lo primero es fortalecer la capacidad de la Comar. Nosotros como ACNUR hemos venido contribuyendo, intentando mitigar el bajo financiamiento de Comar, pero obviamente no es suficiente. Luego, lo primero que se requiere es incrementar la capacidad de Comar para poder procesar en tiempo este altísimo número de personas que piden asilo en México. Y eso incluye más personal, más capacidad y luego, por ejemplo, capacidad en intérpretes. En muchas oficinas no hay intérpretes de creol y luego las personas haitianas no pueden explicar su historia, no pueden tener una entrevista en su idioma y eso va a afectar obviamente su capacidad de poder acceder a la protección. En segundo lugar, sabiendo que algunas de las personas de estos países que he dicho no tienen otras necesidades diferentes de la protección como refugiadas y que lamentablemente Comar, y es un tema que nos preocupa, no solo con Comar, tiene un porcentaje de reconocimiento de haitianos muy bajo, y eso es preocupante y lo hemos levantado con Comar. Es obvio que habrá personas que o bien no piden refugio o bien les es negado y luego se requieren también alternativas migratorias para estos casos. Porque también ACNUR y otras agencias hicimos una recomendación clara y directa en septiembre de que no se retorne personas haitianas a Haití en el contexto actual. Y lamentablemente no hay otras vías de regulación migratoria accesibles para la población. En el marco legal se puede aplicar, por ejemplo, la tarjeta de visitante por razones humanitarias, se podrían habilitar otras herramientas, pero hasta la fecha no se ha hecho. Y esto lo que genera es que la única opción que hacen las personas es vía Comar, y vía Comar, y los colegas haitianos lo pueden explicar después porque lo han sufrido,
Las esperas son larguísimas, conseguir su cita es larguísimo, tienen que esperar por meses en Tapachula y en un porcentaje lamentable no son reconocidas como refugiadas. Entonces, si hubiera una alternativa de regulación migratoria, se generaría un canal más rápido y accesible para las personas y también se descargaría a la Comar. Luego, las dos recomendaciones que hacemos nosotros es, uno, fortalecer la capacidad de la Comar para poder procesar en tiempo todas las solicitudes y, en segundo lugar, crear alternativas de regulación migratoria. Gracias. Muchas gracias, José, por pintarnos ese panorama de la situación de protección en México para los haitianos. Muy, muy interesante. Ahora, Wesley, quiero saber, Tapachula sigue siendo una de las zonas más pobres de México y tiene el mayor número de personas que solicitan protección. En 2021 vimos llegar a miles de haitianos a la ciudad, pero muchos se han mudado de Tapachula en el último año. Tú has trabajado mucho en Tapachula y vivió ahí por casi un año. Entonces, según tu experiencia, ¿cuáles son las principales necesidades de los haitianos en Tapachula en 2022? ¿Y cómo se ha organizado la comunidad haitiana para luchar que el gobierno aborda esas necesidades? Gracias, Wesley. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas, la panelista y también a las personas que están conectando a través de las redes sociales. Y esa pregunta es una buena pregunta para mí. Y me voy a presentarme, mi nombre es Wesley Luke, soy haitiano. Y teniendo la oportunidad y privilegio de trabajar muy de cerca con los principales actores que querían aportar alguna solución a la problemática que están afrontando diariamente los migrantes haitianos en Tapachula. Pero el desafío más grande que afrontamos los migrantes haitianos en Tapachula vuelve mucho tema como, por ejemplo, la barrera idiomática, por ejemplo, y también la integración de la comunidad haitiana aquí en México. Entonces, por ejemplo, para los accesos, sobre todo a la salud, acceso a la educación y acceso también para la escuela para los niños, porque yo, por ejemplo, tuve casi, como usted acaba de decir, casi un año allá en Tapachula. He visto que muchos de los niños haitianos que están allá no, o sea, ellos no pueden conseguir, o sea, no tienen acceso para la escuela, para estudiar. Entonces, lamentablemente, en nuestro hospital público se han suministrado, por ejemplo, en Tapachula, medicamentos a mujeres embarazadas que son aptos para ellas, que lamentablemente han causado muerte para ellas. Y también por la barrera idiomática en la oficina pública, nuestros compatriotas no han podido realizar, como acaba de decir Joseph, para realizar su trámite debidamente porque no hablan el idioma español. Y tampoco no hay un personal, o sea, un personal bilingüe para brindarle la debida asistencia. Entonces, yo lo que veo yo como uno de los más afectados, eso es la barrera
¿me entiendes? La barrera idiomática. Entonces, creo que lo que estamos pidiendo nosotros, la integración de nosotros aquí en el país. O sea, da la oportunidad para nosotros, sobre todo para los accesos, ¿me entiendes? Acceso al trabajo, acceso para rentar una casa, no hay posibilidad, ¿me entiendes? Acceso para la educación, como acabo de decir, no hay. La otra cosa, como experiencia, ¿no?, que tengo allá en Tapachula, sobre todo de el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Porque la migración ha estado llevando a personas que ya están en Comal, algo que no debería hacer. Y lamentablemente, muchos de ellos cuentan con una visa humanitaria. En algunos casos, con la residencia también. Y lo llevaron al centro de detención siglo XXI con la excusa de que van a revisar su estatus legal en el país. Algunos lo han llevado hasta la puerta de su casa. Una vez ahí en este lugar definido como infierno, es como un infierno, porque yo tuve la oportunidad de platicar con alguna persona allá en el siglo XXI, como un infierno por cada una de las personas que han estado detenidas allá. Ellos tienen que pasar como 15 días o más para liberarlas a ellas. Sin embargo, la normativa es tan bien clara que una persona que ya está en Comal no puede ser detenida por el Instituto Nacional, ni mucho menos ser devuelta a su país de origen. Además, para revisar el estatus legal de un individuo, solo basta con escanear el documento de esta persona y listo. Tienen toda la información requerida para estos fines. Entonces, para seguir siguiendo lo que está pasando allá en Tapachula, el tiempo que tenemos aquí no es suficiente, ¿no? Para mí como persona, no, mi experiencia allá en Tapachula no es algo que nadie le gustaría, porque literalmente muchas personas se están volviendo como locos allá en Tapachula. Incluso algunos se han muerto de la depresión en Tapachula. Y eso todo, de verdad, y creo que, como acabo de decir, allá en Tapachula, las cosas no son fáciles, ¿no? Es muy, muy horrible, ¿no? Gracias, Wesley. Gracias por tu testimonio, muy impactante. Sí. Ahora, Jessie, te quería preguntar, Espacio Migrante realizó una encuesta de haitianos sobre sus necesidades y planes en 2020 con relación a la pandemia. ¿Tú has visto cambios en el último año y medio para la comunidad haitiana en Tijuana? ¿Y cómo trabaja Espacio Migrante con la comunidad haitiana en Tijuana ahora? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Valsen Jessie. Gracias por invitarme a este panel. Gracias, Rachel. Gracias, Yael. No somos dos. Soy hermana gemela de Jessica, pues sí, al parecer que se ven. Y pues ella no sabe quién es, pero tenemos mucha como similitud de cara. Podríamos tener problema ahí, pero sí soy su hermana gemela.
Desde que llegué en Tijuana, Espacio Migrante empezó su trabajo pues desde el 2015, pero su mayor esfuerzo fue con la comunidad haitiana. En lo que estábamos haciendo, llevando de investigación que era de discriminación, racismo, con la comunidad migrante, especialmente con la comunidad haitiana, pues de lo que hemos visto un parte de las, pues yo estuve haciendo las encuestas junto con mi hermana porque somos las dos que hablamos creol y la población primero que no hablan mucho el español. Entonces, el español que tiene pues nada más es para defenderse, ¿no? Vaya, vamos a decir que no es un español que, bueno, que entienden al 100%. Bueno, una parte que siempre pues venía era parte de la discriminación, el racismo hacia la comunidad migrante haitiana. Bueno, discriminación, primero tenemos esta violencia policial bajo un perfil racial, pues están detenidos, por ejemplo, somos muchos por ejemplo, esperando una calafia, pero nada más la del color, pues ahí van pues con ella pidiendo trámite o en la hora que se da, ¿no? Pidiendo de lado, revisándose, ¿no? Bajo este perfil racial. También discriminación hacia de los renteros, vamos a decir. Bueno, ellos básicamente tienen que ir acompañado de un mexicano para poder rentar una casa aquí en Tijuana, porque presentándose como migrante tiene esta excusa que no se vayan a quedar, la casa no se va a poder estar en buen estado porque no sabemos cuántos son realmente, o no queremos niños, o vienen a visitar a la persona que está en la casa y ya dando el dinero, etcétera, de todo hecho, firmado. Y además la firma tiene que ser de la persona mexicana que te acompaña, ¿no? Para poder rentar la casa. Te visitan cada vez, ¿no? Entonces, pues ahí está el dueño dándole unos ojos, ¿no? En la casa, a ver en qué estado está, que no debía de ser. Bueno, te asuman que no tienes trámite, ¿no? Que pues tal vez podía dejar la casa después de un mes, ¿no? Después de un mes de estar ahí en la casa. Otra parte también, el racismo, pues ahí, pues parte de discriminación también es, no me acuerdo de la institución, pero donde hacen la licencia de manejo, pues ahí ya están pidiendo que básicamente tienes que tener una propiedad, estando extranjero, una propiedad aquí en Tijuana, tienes que llevar esto y aparte de eso tienes que hacer otros tipos de trámite para poder tener tu licencia de manejo aquí en Tijuana, México. Entonces fue una parte. Y también bajo este perfil de discriminación y racismo, me acuerdo que fuimos 2 semanas en Tapachula y de regreso estaba con mis jefas, Paulina, Sara y mi hermana Jessica también. Cuando regresamos y estábamos entrando en Tijuana, pues Linami, los agentes de migración, dejó pasar a las jefas primero y después nos vieron diciendo, párense ustedes, con qué viajaron a ver sus trámites, están en buenas formas. Entonces pues todo espantoso, ¿no? Porque, ¿por qué no? Si los demás ya pasaron, este perfil racial sigue también estando en inmigración. Ahí vemos que hay fila, es decir, que una fila, parece, tienes que hacer una fila virtual para tener tu cita, para poder ingresar en INAMI y hacer tus trámites. Bueno, una parte también siempre en nuestro trabajo en Espacio Migrante es acerca de justicia del lenguaje y también otra justicia que hacemos es justicia alimentaria. Pues en la justicia del lenguaje, en cualquier evento que tenemos, siempre tenemos traductores, intérpretes, ¿no? Entonces, algunas instituciones asuman que la comunidad haitiana no hablan creol, sino que hablan francés. Bueno, el francés primero es más hacia, bueno, estudiantes, los padres sí lo hablan un poco, pero no pues, tuvieron que dejar sus estudios para poder educar a sus hijos, mandarles a la escuela. Entonces, bueno, es un francés todavía que pues está en proceso, ¿no? Y los niños pues son los más propios a hablar francés. En estos tiempos, 2015, muchos de esos niños no son niños que nacieron en Haití, sino que nacieron en otros países, ¿no? Vamos a decir. Entonces, cuando tenemos o pidemos que pues haya una actividad y que haya traductores, siempre nos dicen pues
Tenemos unos traductores, pero que lo pueden hacer en francés. Entonces digo, bueno, la comunidad no lo van a entender. Su primera lengua materna es el creol. Entonces, pues tienen que tener, ¿no? Tienen que buscar porque varios de la comunidad hablan español súper bien, ¿no? Entonces, esa forma, ¿no? Que hacemos una parte de la justicia del lenguaje. Otra que es la justicia alimentaria. Bueno, nosotros no hacemos lo que son una despensa con toda la comida que lleva ahí, sino que damos un apoyo monedero, que es una tarjeta, podemos decir, de Calimax, donde la comunidad vaya y compra sus productos, ¿no? De lo que pues ellos comen, de su cultura, de lo que ellos pues son parte de su dieta. Entonces, bueno, una de esas partes de la comunidad haitiana. Y también hay esa parte de la desinformación sobre el título 42. Creo que con la comunidad haitiana apenas van entendiendo qué es el título 42 y muchos de ellos han sido deportados sin saber que pues no fueron deportados, sino retornados en Haití, ¿no? Entonces ellos piensan que pues fue deportado y no sé bajo qué me mandaron, me regresaron a mi país. Y bueno, aparte de también del país, Haití somos un país que pues tiene dos causas, ¿no? Que impide que nos desplazamos, que migramos a otros países, que es primero, pues el estado política de Haití en esos momentos no está fijo, no está bueno. Hay muchas pandillas, vamos a decir, que están en el país que no podemos vivir. Y segundo, esas cosas naturales que tenemos, lo que son huracanes, terremotos, en lo que no, que nos impide emigrar. Entonces, cuando vemos todo eso y las retornan al país, entonces ahí más está la pobreza porque ellos no tenían un trabajo antes de irse, menos cuando están de vuelta al país. Entonces, bueno, una forma también, ¿no? Que podían acoplar es como estando aquí, pues nada más veo que en Coma lo hacen más con esa parte de la traducción, ¿no? Con unos intérpretes haitianos, pero en INAMI, lo que es inmigración, en el Instituto de Migración no lo hay. Y bueno, también hay oficinas que brindan servicio a la comunidad migrante, pero eso es de pago, entonces, bueno, es súper caro y bueno, a veces pues como están en un proceso de asilo, pues puede llevar que están negados su caso y pues ahí, ¿no? No tiene bastante sustento para mandar dinero al país. Entonces, es todo de mi parte y estoy atenta a las preguntas que siguen. Gracias. Muchas gracias, Jessie. Veo que tenemos como 16 minutos más en el evento, entonces yo tenía como dos preguntas cortas para José y para Wesley y Jessie, y luego vamos a pasar a las preguntas en el chat. Entonces, José, me encantaría si puedes hablar un poquito ahorita sobre el programa entre el ACNUR y la OIM acerca de la regularización de haitianos. Y luego, para Wesley y Jessie, me encantaría que pueden terminar, hablar un poco sobre cómo la comunidad internacional puede levantar y resaltar las voces y experiencias de personas haitianas. Y luego pasamos al chat. Entonces, José, adelante. Gracias. ACNUR tenemos desde hace años un programa de reubicación e integración local para personas refugiadas en México. Recientemente sobrepasamos las 20.000 personas que han sido beneficiarias de este programa. Lo que implica básicamente es reubicar a refugiados del sur de México, de Tapachula, hacia ciudades donde hay más opciones de trabajo y más servicios disponibles. Sí, Tapachula, que acoge el 80% de las personas que piden asilo en México, es las ciudades de los estados con menos recursos del país, donde el acceso a servicios básicos es limitado, como ha explicado muy bien Wesley, y el acceso al mercado laboral también es muy limitado. Entonces lo que se hace es reubicarlas a ciudades donde tienen capacidad para garantizar mejor el acceso a salud, educación y donde hay una alta demanda de trabajo. Y nos ha funcionado bastante bien para personas refugiadas y queríamos explorar también para personas que no piden asilo, sino que intentan otras vías de regulación migratoria. Y luego básicamente con una TVRH ya se les puede incluir en el programa. Estamos empezando, yo creo que lo que tenemos que ver es cuántas personas
entran, cuántas personas logran encontrar empleo y la tasa de estabilidad en la ciudad. Básicamente lo que queremos con esta propuesta es mostrar que para las personas que lo requieran hay opciones laborales en México y que con otras vías de transición migratoria la experiencia nos muestra que muchas personas haitianas se integran muy rápido y encuentran trabajo y son muy apreciadas y valoradas por los empleadores mexicanos. Hemos visto recientemente como cadenas como Oxxo, Soriana, y perdón que mencione marcas comerciales, pero es el beneficio de ellos, han dado trabajo a personas migrantes y refugiadas haitianas. Y básicamente también lo que queríamos con esta propuesta es, nos incomodaba mucho el mensaje que estaba dando de la llegada de personas haitianas como un problema. Y eso nos indignaba, porque no son un problema, son el resultado de un problema de lo que han sufrido en Haití, en el sur del continente. Y hay también muchas oportunidades para las personas haitianas y para el sector laboral en México. Y las personas haitianas pueden y contribuyen también al desarrollo en México. Y solo termino con esto, de hecho sé que estamos cortos de tiempo. Sin embargo, el asilo o otras formas de relación migratoria en México es una parte de la solución, porque no debemos obviar tampoco que hay muchas personas haitianas que tienen familiares en Estados Unidos y es su legítimo derecho intentar tener asilo en Estados Unidos, o que sencillamente por los obstáculos que ya se ha explicado muy bien que enfrentan en México, se hace su estancia en México muy, muy difícil. Y luego también como parte de la solución también tiene que abrirse la discusión del acceso a Estados Unidos para aquellos que requieren protección en este país. Gracias. Gracias, Josep. Ahora, Jessie Wesley, brevemente, si pueden responderme la pregunta y luego pasamos al chat. Gracias. En pocas palabras, que no sean soluciones parches. Por ejemplo, nosotros no queremos que nos blenden el pan, ¿no? Sino más bien que queremos que nos enseñen a fabricar el pan. Porque entendemos que solo así podremos lograr un verdadero cambio necesario para el buen desarrollo y crecimiento de cada individuo que lo está necesitando. Y también seguir creando más conciencia, ¿no? Y dejar un lado nuestros intereses personales, porque lamentablemente existe algunos belenches entre algunas organizaciones que no quieren colaborar. Entre ellas, dicha situación perjudica grandemente a las personas que más necesitan. Entonces, para poder ayudar, ustedes deberían organizar ese tipo de evento, ¿no? Para fortalecer sus voces, para ayudar a las personas migrantes, sobre todo los haitianos que están sufriendo más aquí en México. Sigue creando mecanismos, ¿me entiendes?, para ayudar a los migrantes haitianos. Muchas gracias. Jessie, si tienes algo para contribuir, adelante. Bueno, gracias. Es parte de, ¿no? Pues, primero la comunidad no hablamos español, entonces una forma para nosotras digno, siendo esta práctica de pedir asilo o bueno, que sea más, ¿no? Cuando entramos en algunos algunos mercados que sean privados o que sean del gobierno, tienen esta parte digna de la traducción, entrando en la justicia del lenguaje, que no nada más como lo vi en Tapachula, que cuando impidieron a que la comunidad haitiana que no fuera a vender en la plaza sino atrás, ahí sí ellos tuvieron la voluntad de traducir, pero no hay la voluntad, ¿no?, de
cuando pido información, tengo que ser el último, ¿no? En saber. Entonces, una parte digna sería, pues, estar en el mismo lado de la justicia del lenguaje, que bueno, somos muchos que hablamos español, somos muchos que queremos apoyar, entonces una parte de sería que también emplean a nosotros migrantes haitianos, ¿no? Que es como para tener esta información digna que sea en mi idioma, ¿no? Al momento de saber. Y también, bueno, parte del trabajo laboral, bueno, hay mucha discriminación estando en algunas empresas, hay mucho como trabajo laboral forzada que hacen todavía existe, ¿no? En algunas partes, en algunas empresas que están de hecho en Tijuana, que lo hacen los jefes. Entonces, una forma digna sería pues generar más conciencia con la población, porque somos muchos que nos queremos quedar en México. Entonces, pues sería una forma digna, ¿no? Que nos empiezan a cambiar esa temática. Y gracias por reunir a tanto para poder lanzar la voz para sobre esta continuidad que sigue, ¿no? Aparte con nosotros, la comunidad migrante haitiana, que pues no, somos los últimos y bueno, no sabemos, entonces me cierro sobre lo que sé, ¿no? Entonces sería bueno que empecemos juntos en esa parte. Gracias por todo. Muchas gracias. Ok, aquí en el chat veo dos preguntas. Quien quiera responder pueda. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo podemos abordar el tema del racismo en el proceso de asilo y la política migratoria? Quien quiera responder pueda. Yo si queréis empiezo y yo creo que es fundamental la parte de intérpretes. Y ahí es una dificultad, porque decía que tenemos que Comar por los recursos, porque al final los recursos económicos para contratar intérpretes, pero es asegurar que haya información en creol e intérpretes de creol en los procesos de asilo y migratorios. En Comar trabajamos con ellos y hemos podido apoyar en algunas ocasiones con intérpretes. En el caso de INAMI creo que también es un punto muy importante de abogacía. Creo que un segundo punto también es visibilizar más la situación en Haití. Yo creo que nos hemos quedado, hay mucha percepción de que en Haití hay un tema con el terremoto, de pobreza, pero se conoce poco la violencia que se sufre en Haití. Y yo creo que también es muy importante visibilizar todas las historias positivas de personas haitianas en México. Yo creo que los medios de comunicación reproducen mucho las imágenes pues, de manifestaciones legítimas, pero manifestaciones en Tapachula, hechas en Tapachula, y no visibilizan suficiente todos los aportes positivos de la población. Pero esto lo digo yo desde la institución, quizá mejor los compañeros Wesley o Jessie tienen más elementos que yo. Gracias. Ok, bueno, si Wesley o Jessie, si quieren aportar algo, adelante, o si no, puedo pasar a la siguiente pregunta. Bueno, más que quería aportar es acerca de, bueno, el tema, ¿no? Que es la migración, que poco sabemos y su definición y varios, pues durante años se ha modificado, ¿no? Pero somos forzada a desplazar de nuestro lugar de origen para buscar dónde refugiarnos, ¿no? Dónde estar mejor y dónde poder seguir, ¿no? Entonces, parte de que vimos en Tapachula, que es más cuestiones de esa parte de protesta que hacemos, sino no se hace visible la parte donde pues hay muchos niños que quieren seguir con sus siglos de estudio, pero no pueden ingresar, o los imponen en turno de tarde, donde pues ni siquiera logran tener su certificado, donde tienen que ser acompañados de un mexicano para poder ingresar a su hijo en la escuela. No se hace ver esa parte donde que ellos no trabajan, es decir, que pues la casa que rentan es casi como, vamos a decir, 3,000 pesos, que es una casa pues básicamente es de 1,000 pesos, que ni siquiera tienen para comer y además tienen que hacer lo que son trámites, boletos para pagar para llegar hasta aquí en el norte. Entonces no se hace ver esa parte y no se habla. Entonces pues sería bueno que empecemos de este lado. Ok,
Ok, muchas gracias. Creo que solo tenemos tiempo para una pregunta más. Veo una que dice, a ver, en otras comunidades de México hay una comunidad haitiana organizada. Esto es para ti, Wesley, como pero creo que Jessie también puede responder. Otras comunidades haitianas como el de ARHT o como en Tapachula. Entonces, no sé si alguien quiere responder. Bueno, me adelanto, Wismi. Otra asociación que brinda apoyo de haitianos es HBA, que es Asian Vision Alliance, que también pues tienen su oficina creo que en Estados Unidos y también acaban de abrir una en Tapachula, donde ellos su principal es brindar, dándoles apoyo, lo que es de medicamento, también de llenar su formato básica que les piden a veces en INAMI, que es para rellenar el momento de hacer su visa, su tarjeta por razones humanitarias. Entonces es una de ellos que están en Tapachula, aparte de ART. No sé si quieres seguir. Sí, lamentablemente no hay más. Estoy de acuerdo con Jessie. Lamentablemente no hay más. Quiero aprovechar este momento para agradecer mucho a Asian Wedge Alliance por todos los apoyos que está aportando allá en Tapachula sobre lo que acaba de decir Jessie sobre de los medicamentos. Lo que me gusta más, lo que hacen Asian Bridge, no solo para los haitianos, ¿no? Porque yo estuve la chance de acompañar una africana como 3 días durmiendo en el hospital general para acompañarla, ¿no? Entonces, gracias Jessie por agregar eso, que muchas gracias de verdad a Asian Wedge por ese labor, de verdad. Porque no hay más, ¿no? Ok, bueno, muchísimas gracias, José, Wesley, Jessie, a Yael también. Esto ha sido una conversación muy iluminadora. Lo siento mucho a la audiencia que no pudimos responder a todas las preguntas, pero fueron muy buenas. Y bueno, que les vaya muy bien. Muchas gracias y que tengan una muy linda tarde. Adiós. Gracias, bye bye.